Bueno, ya estamos de regreso con ustedes y el ministro de Gobernación, el señor Mauricio López Bonilla. Señor ministro, platicábamos sobre estas famosas fuerzas de tarea, porque como se escuchan por todos lados, sí, que explicáramos un poquito en qué consisten, pero usted incluso hizo una subdivisión, ¿verdad? Hay como especialidades en las fuerzas de tarea, para el femicidio, etcétera. Sí, hay creada una fuerza de tarea para atender cada delito o crimen que tiene mayor impacto social. Digamos, el fenómeno criminal tiene una caracterización. Ahí hay homicidios, esos homicidios pueden ser homicidio doloso, culposo, el asesinato está catalogado ya cuando hay alevosía, pero por ejemplo el sicariato, que no es una figura existente realmente en el marco de nuestro ordenamiento jurídico, es el asesinato por contrato de un tercero que tiene un interés o en un ajuste de cuentas o como una actitud punitiva. Este es al estilo de la vieja mafia, ¿verdad? Esos patrones existen, no son nuevos, y entonces hay que tener un conocimiento muy grande desde el punto de vista criminológico, que es el entendimiento de ese fenómeno criminal, para poder ser efectivos en ese trabajo, y criminalístico, para que cuando uno llega a la escena del crimen se guarden todas las medidas de aseguramiento, y desde ahí empieza lo que llamamos la cadena de custodia, por si encontramos las evidencias que tienen que convertirse posteriormente en pruebas a través de un proceso. La fuerza de tarea está creada entonces para reunir a especialistas que tratan esos crímenes en específico de mayor impacto, y lo que se crea son dos instancias que forman parte de la fuerza de tarea. Aquí me gustaría hacer un paréntesis, porque algunos dicen, fuerza de tarea, eso es castrense, es militar. No, yo los invito a que se metan a la página del FBI y vean las fuerzas de tarea de la Mara Salvatrucha Task Force, la fuerza de tarea que busca a los integrantes de la Mara Salvatrucha en más de 50 ciudades de los Estados Unidos. O sea, se especializan en eso es. La fuerza de tarea quiere decir la unificación de fuerzas de diferentes instituciones en una sola, por un tiempo perentorio, en donde todas las especialidades coadyuvan al tratamiento de un problema en específico. Y en ese sentido, entonces, lo que se hace en la mesa es, en la fuerza de tareas, que primero hay una mesa en donde hay representantes de diferentes estructuras, de PNC, de inteligencia civil, de inteligencia militar, a veces información que viene mucho por el lado de Procuraduría de Derechos Humanos, información que venga de denuncia ciudadana, de organizaciones sociales que monitorean. Le voy a poner un ejemplo, yo no tenía datos tan exactos, por ejemplo, de robo de celulares, y eso lo digo así con toda humildad y sencillez, porque en esto no somos dueños de la verdad. Y creemos que gran parte de la clave del éxito va a estar en la medida en que involucremos al resto. Una organización social me dio un dato estadístico sobre el robo de celulares, y yo no lo tenía con esa exactitud, ¿sí? O por lo menos mucho más realista. Y cuando vimos los puntos de coincidencia, pues teníamos un mapa con el que se traspasaba a un calco con puntos muy específicos, y dijimos, mire, eso que usted tiene no sirve. Entonces, lo que hace la mesa de análisis y planificación es hacer confluir a todos los especialistas que tratan el tema en específico y reciben la información desde denuncia ciudadana, pasando por diferentes instituciones. Todas las sistematizan con el propósito de empezar a hacer mapas, uno, de incidencia criminal, y dos, de develación de las estructuras criminales que generan como una radiografía. Exactamente. Del problema. Exactamente, es una radiografía del problema, pero lo importante de esto es, si tratamos casos en específico, nos diluimos en el esfuerzo y no vamos a ser efectivos. Aquí es agrupar todos los casos en una línea caracterizada de un delito en específico. La fuerza de tarea es agrupación conjunta de especialidades, y estos vienen, analizan y planifican. Cuando creen tener, por ejemplo, una acción inmediata, entonces es por lo cual hemos pedido representantes de fiscales dentro de la misma fuerza de tarea, que ya prácticamente lo tenemos coordinado, para que en ese momento el fiscal, con su mente judicializadora, nos dice, tenemos suficientes elementos para ir tras la estructura. Y entonces van para que un juez libere órdenes de captura, allanamientos, procesos de vigilancia, etcétera.
¿Cuándo cree, señor ministro, que ya se puedan obtener respuestas o resultados de estas fuerzas de tarea? Más o menos, ¿cuánto le va a llevar al ministerio terminar de organizarlas y que éstas empiecen a accionar? Mire, ya tenemos algunos resultados y algunas acciones importantes. Por ejemplo, en el caso de extorsiones, el lunes se desactivó una red de extorsionistas al transporte público y cayeron bien como estaba toda la estructura. Ese es un primer logro. Ahora, las fuerzas de tarea, como usted bien lo dice, yo le hablaba de una mesa de análisis y planificación, pero hay una fuerza operativa, en donde hay fuerzas especiales de policía, reforzadas con los grupos de seguridad ciudadana que tiene el ejército para actuar en esa línea, y son los que desarrollan todo el operativo para poder actuar en los allanamientos, en las capturas como corresponde. También le hemos pedido al Procurador de Derechos Humanos que nos acompañen en operativos para saber que estamos haciendo las formas correctamente, que todo está en ley, que hay un plan, que estamos bajo todo el ordenamiento jurídico y estamos actuando correctamente. Y esto nos puede hacer muy ágiles y muy móviles. Nosotros hemos dicho que el gran desafío de seguridad del país es recuperar territorio, defender territorio y asegurar territorio para poder administrar. Y esto se da en el nivel nacional. Hay muchos lugares en el interior del país que están bajo cierto control de organizaciones criminales, pero también se da en el micro, en colonias, en barrios, en zonas, y entonces aplica la misma lógica. Primero recuperamos, luego hacemos un esquema de defensa, y eso es de la mano de la organización vecinal, y luego aseguramos con que hay mayor presencia, una presencia que no llegue en un momento y se vaya después. ¿Y tienen suficientes elementos para eso? Bueno, mire, ese es otro tema bien interesante, lo que usted me está preguntando. Porque resulta que aquí hay patrones con los que tenemos que dirigirnos. Cuando nosotros hablamos de cuántos policías necesitamos o cuál debe ser la fuerza policial en el país, por ejemplo, Naciones Unidas dice que debe haber más o menos entre 350 y 370 policías por cada 100.000 habitantes. Nosotros ahorita andamos más o menos como por 190 por 100.000. Otto Pérez Molina ofreció en su campaña que íbamos a subir a 35.000 porque rondamos por 25.000, 2.500 por año. Eso nos llevaría a tener 250 policías por cada 100.000 habitantes. Entonces estamos un poquito bajos en el tema. La situación con esto es que la fuerza pública debe servir para proteger a la sociedad de la delincuencia, la criminalidad y la violencia. Pero la fuerza policial ha sido utilizada para todo, ¿sí? Nosotros resguardamos embajadas y esa es nuestra responsabilidad, porque es reciprocidad de gobiernos. Resguardamos edificios públicos, porque ahí hay información importantísima que hay que cuidar, porque su pérdida o su destrucción puede causar un daño irreparable. Pero ahí empezamos a proteger a los señores diputados y diputadas, empezamos a proteger a personas privadas porque se vieron amenazadas. Tenemos que cumplir con órdenes cautelares para proteger a personas que vienen una orden de los órganos jurisdiccionales, y ahí no podemos hacernos los locos, ¿verdad? Ahí tenemos que cumplir exactamente con lo que dice la orden, si no caemos en desacato. Sin embargo, el señor presidente dijo esta semana que iba a retirar este tipo de protección a personas jurídicas, ¿verdad? Personales o ciertas personalidades que se consideraran que no, que ahorita lo más importante era la seguridad del guatemalteco en general. Por eso, en esa línea vamos, con su pregunta, con todo esto que le estoy diciendo, lo que hemos hecho ahora es una evaluación de qué es lo que corresponde de verdad que tengamos que hacer. Y empezamos a cabildear con algunos diputados para decirles, miren, no podemos prestar ese tipo de seguridad. Estamos dando una orden a nivel nacional para quitar arbitrariedades que, por ejemplo, le llegan a pedir seguridad a un comisario en un pueblo para el alcalde o para algún señor que dice que está, y han incluso entregado, no solo han utilizado policías, sino que también vehículo y también armamento. El colmo es que en la campaña pasada, pues las cámaras de televisión al servicio del periodismo pudieron filmar a una patrulla asignada a un diputado oficial de San Marcos que decía que estaba amenazado, pero su patrulla estaba llena de propaganda para un evento oficial. Esas cosas no pueden pasar. Entonces empezamos a hacer una revisión de todo. Vimos por dónde andaba la seguridad dispersa, estamos hablando de la necesidad de
de proteger también a los diputados, pero no a costa de la fuerza pública que tenemos que disponer para hacer lo más importante, cumplir con el mandato constitucional de proteger la vida y los bienes de los guatemaltecos. Ya logramos reconcentrar aproximadamente unos 500 elementos de policía y además de eso 150 de nuestro estudio. Así que ya vamos por unos 650 con los que ya podemos tener mayor presencia y mayor acción. Usted habla, aparte de la cantidad de personal que se requiere, hay otro tema muy importante y es realmente el reconocer la labor de la Policía Nacional Civil. Claro. Por años han estado abandonada la Policía Nacional Civil, o sea, no nos podemos asombrar de que muchos de ellos sean muy bien pagados por el crimen organizado, porque los señores policías o los señores agentes tienen que pagar su alimentación y una mala alimentación, ¿verdad? Muchos hemos visto cómo ellos a veces tienen que ingerir sus alimentos en la calle. Los uniformes muchas veces los tienen que pagar, por lo menos el 50% de ellos. Andan en patrulla realmente en unas condiciones que uno no sabe, ¿verdad? E incluso nosotros, porque hemos monitoreado, nos hemos enterado que hay empresas privadas que incluso hasta les proveen la gasolina, ¿verdad?, en el interior del país con tal de que estén patrullando. Entonces, en esas condiciones es muy difícil tener gente leal, tanto para Guatemala como para el Ministerio de Gobernación. ¿Qué piensan ustedes en esto? Bueno, usted ha tocado un punto que es absolutamente esencial, que lo refleja en algunas situaciones, se refleja esa situación hacia la población en los efectos negativos que usted ha mencionado, ¿sí? Mire, nosotros venimos para recuperar la imagen y la dignidad de una Policía Nacional Civil que tiene que tener una mística de servicio a la población, que tiene que ser profesional, eficiente, eficaz y que tiene que tener niveles de vida digna para cumplir su trabajo. O sea, 100% de acuerdo con lo que usted ha dicho, esa es una radiografía exacta. No podemos pretender tener una fuerza pública con estas características que le acabo de decir si los tratamos como parias, ¿sí? Si ser policía en el país es una cuestión de segunda o tercera categoría. Y con todos esos elementos que usted dice, mire, aquí hay muchas cosas. Tenemos que pasar, uno, por profesionalizarlos. Llevamos 15 años de una Policía Nacional Civil, pero no ha habido una academia de oficiales de policía que dé un profesionalismo a toda la columna vertebral de una institución. En eso estamos ya trabajando. Tenemos que reconocer que ahí hay una escala jerárquica que empieza desde los oficiales terceros a primeros en lo que es la oficialidad subalterna y que de ahí va de subcomisario, comisario, comisario general con los superiores. Ellos necesitan un refuerzo en temas de planificación, de logística, de administración y hasta de relaciones públicas y de saber interpretar el marco jurídico político en el que la policía como institución juega un papel importantísimo en la estabilidad, en la gobernabilidad, en el buen vivir de la gente. Sin embargo, hubo un ministro que llegó al colmo del ridículo, que dijo que 250 millones no los necesitaba para seguridad y los mandó para un programa que todos sabemos. ¿Sí? Eso se llama irresponsabilidad. Nosotros venimos por la recuperación de toda una institucionalidad, respetando la jerarquía, disciplinando a la fuerza. Esto pasa entonces por un plan de dignificación, es parte de la reforma, es parte del respaldo institucional que vamos a desarrollar con ellos, para hablar con ellos, porque en la medida en que les demos este respaldo, van a sentirse más seguros de cumplir con su misión, respaldados por la institucionalidad. Le quiero contar que vamos por la fundación del Instituto de Previsión Policial. Ya tenemos un capital semilla para arrancar que permita darles a ellos la certeza de que por cualquier situación que les ocurra, quedan con alguna discapacidad física, está asegurado su mantenimiento, el mantenimiento de su familia, que si algo les ocurre en el cumplimiento de su deber, luchando contra el crimen organizado, su familia va a estar asegurada. Eso da mucha estabilidad y mucha certeza. Señor ministro, son diversos los temas que nos gustaría tratar con usted, porque el Ministerio de Gobernación pues tiene una gran responsabilidad, múltiples funciones, pero algo que no quiero dejar en el tintero es el tema del sistema penitenciario, porque es uno de los más álgidos. Se han dado
problemas graves hasta a nivel internacional en los últimos años, ¿verdad? Sí, correcto. Donde se ha desnudado la realidad del sistema penitenciario, y bien lo platicamos detrás de cámaras con usted, es increíble cómo los reos sean los que dirijan el sistema penitenciario, cometan sus fechorías desde el sistema penitenciario, ¿verdad? Tengan grandes bandas y negocios desde el sistema penitenciario. ¿Cómo va su reingeniería, reorganización, o qué milagros va a hacer usted con el sistema penitenciario? Bueno, los milagros no los hacemos nosotros, ¿verdad? Pero tenemos mucha fe en que con la ayuda de Dios y bien enfocados, sí pueden ocurrir milagros, ¿sí? Para no perder la esperanza. Mire, el sistema penitenciario usted lo enfoca bien, es dramático el tema, pero ya fui a ver otras realidades en otros lugares y me parece que hay experiencias muy importantes que nosotros podemos trabajar muy rápidamente. Fíjese que en este caso resulta que hace algunos años se le ocurrió a alguien que las cárceles hacia adentro podían ser autoadministradas por los reos, y entonces alguien se le ha de haber tenido una ocurrencia, de buena fe digo yo también, ¿verdad? Hay que darle el beneficio de la duda. Bueno. Sí, que podían organizarse en comités de disciplina y orden. Y esto quería decir, de las rejas para adentro, ustedes miren cómo salen. De aquí para afuera yo solo me encargo de que no se escapen, y aún así se escaparon en algunas ocasiones. Esto es absurdo, porque solo en países surrealistas como Guatemala puede pasar este tipo de cosas, ¿verdad? La verdad es que esto fomentó una escalada casi que exponencial de la manifestación criminal afuera, ¿sí? Porque desde adentro, con total inmunidad e impunidad, los capturados, que muchas veces son cabecillas de bandas de secuestradores, de las clicas de pandilleros, han venido desarrollando desde adentro, se han convertido en lo que nosotros decimos un COC, ¿verdad? Centros de operaciones conjuntas. Ahí se diseñan, se coordinan, se dirigen, las bandas desde ahí dicen hasta las cuentas a las que tienen que depositar, ¿sí? Aquí hay varias cosas que hay que hacer. Primero, tenemos todo un plan con todos diseños de una infraestructura carcelaria que nos permita aumentar los niveles de seguridad. Quiero contarle que llevan 4 años 2 portales de acceso que tienen toda la tecnología. Tienen rayos X, analizadores moleculares de trazas para explosivos y drogas, un AFIS para la identificación de todo lo que entra y sale, desde el reo, el abogado, la visita, hasta el director del penal, tienen que pasar por ahí, fotografía facial para hacer un reconocimiento, y toda esta base de datos se empieza a relacionar con los otros centros carcelarios y se empieza a relacionar con todo el fenómeno criminal para poder hacer inteligencia criminal, y muchas veces sirve para investigación criminal. Inexplicablemente se entregan esos 2 portales y pasa todo el gobierno anterior, 5 minutos, no logramos convencer probablemente de que eso tenía que echarse a andar. Ahora hay un plan para ponerlos a funcionar inmediatamente y además de eso desarrollar mini portales en todos los centros. Entonces hay mucho trabajo que hacer, pero créame que en este tipo de situaciones hay increíbles ofertas de ayuda internacional. Taiwán nos está ofreciendo la construcción de una cárcel de máxima seguridad. ¿Y esta sí va a ser de máxima seguridad? Sí, mire, yo me asombré que fui a una visita a México y hay super máxima seguridad ahora también, ¿verdad? Entonces hay que, con la clasificación, coloca uno a los reos en diferentes ámbitos en donde tienen que estar acorde a la condena que están cumpliendo. Esas esperas o esas condenas ya cumplidas, estamos visualizando ahora en la instancia ahora en donde confluyen, el MP, el organismo judicial, la defensa pública penal y el ministro de Gobernación, para analizar políticas en conjunto que sirvan a todo el tema de seguridad y toda la cadena de administración de justicia. Ahí es donde queremos llevar este tema ahora, importantísimo, porque en redención de penas se tiene que considerar buena conducta, trabajos que se han hecho, y las cifras que nosotros vemos son risibles, ¿verdad? O sea, ahí hay algo que hacer bien importante, y todo eso es de conjunto, y si logramos tener este control, segurísimo va a haber un impacto bien importante en todos los niveles de violencia y criminalidad que existen en el país. Es Así increíble cómo no es solo vuelve a lo policías mismo, afuera, ¿verdad? sino que sí, exacto, hay que hacer un trabajo es un trabajo interinstitucional, sí, ¿verdad? correcto. Y que ojalá ahora lo podamos palpar y ver y que se logre.
Muchísimas gracias, señor ministro, señor Mauricio López Bonilla. Gracias por haber estado con nosotros. Le deseamos suerte. Muchas ¿Verdad? gracias. Y me imagino que en esto también es importante la participación de todas las y los guatemaltecos, porque Guatemala se construye por todas, ¿verdad? No, y por todos, no solo por las instancias de gobierno, Así sino es. que con la participación de toda la población. Por eso era importante, como le decía, recuperar la autoestima de los guatemaltecos. Sí. Y eso solo lo podemos recuperar demostrándonos a nosotros mismos que sí podemos cambiar las cosas. Pero esa es una condición importante, que todos participemos. Exacto. Le agradezco mucho. Gracias la a usted, oportunidad. señor ministro. Y a ustedes, amigos, los espero como siempre el